Con este video empezamos el tema de traslaciones, es decir, en este video y en los siguientes aprenderemos a un polinomio cuadrático eliminarle los términos lineales. Como siempre sucede, antes de empezar algo, muchas veces tenemos que hacer cosas previas y no es la excepción en este momento. Lo que tenemos que hacer previamente antes de entrar propiamente a las traslaciones es el siguiente lema. Quizá lo que dice este lema en este momento no nos diga mucho. Sin embargo, verán que en el siguiente video este lema nos va a ser de gran ayuda. Lo que dice el lema es algo sencillo y repito, aunque no tenga mucho sentido ahorita, lo va a tener. Y dice que si una matriz es simétrica, es decir, que si tenemos una matriz de tal forma que ella es igual a su transpuesta, entonces sucede que para cualquier par de vectores XY se va a cumplir que X producto punto A por Y es igual a por X producto punto Y. Ahora, para demostrar este lema tenemos que hacer varios truquitos que nos van a ayudar. El primero de esos truquitos, y más bien ya propiamente estamos empezando la demostración de este lema, lo primero que necesitamos hacer es probar por separado la siguiente propiedad. Y esa propiedad dice lo siguiente, que X producto punto A por Y es igual a X producto punto A por Y transpuesto. Ahora, yo digo que darse cuenta que esto es cierto no es nada difícil. ¿Por qué? Porque a final de cuentas aquí lo que está expresado es el producto punto entre algo y otra cosa. Nosotros sabemos que si hacemos el producto punto entre dos cosas, el resultado de eso es un número real. Es decir, nosotros podemos decir en este momento que esto que está aquí, a final de cuentas, es un número real. Ahora, ¿qué quiere decir entonces esta igualdad? Quiere decir que si esto es un número real, de lo que tenemos que darnos cuenta o de lo que tenemos que convencernos es que el transpuesto de un número real es ese mismo número real. Eso es lo que está expresado aquí. Lo que está expresado aquí es que un número real es igual a su transpuesto. Ahora, eso ya de por sí debe de quedarnos claro, que si a un número real lo transponemos, en el fondo no le estamos haciendo nada. Pero por si las dudas de que no nos quedara tan claro, lo voy a explicar todavía un poco más. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Un número real yo lo puedo considerar como una matriz que solo tiene un renglón y solo tiene una columna. De la misma forma que a un vector de los que sabemos trabajar lo podemos considerar como un vector que tiene dos entradas, o también lo podemos considerar como una matriz que tiene dos renglones y solo una columna. Eso sabemos que lo podemos hacer a nuestra conveniencia. Entonces, insisto, un número real yo lo puedo interpretar como una matriz que tiene un solo renglón y una sola entrada y una sola columna. Ahora, voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviera una matriz de 2 por 2? Es decir, una matriz que tiene dos renglones y dos columnas. Su primer renglón obviamente sería el de los verdes y su segundo renglón obviamente sería el de los puntos amarillos. Si yo considerara la transpuesta de esta matriz, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y eso ya lo sabemos hacer. Sabemos que cuando consideramos la transpuesta, lo que es renglón tiene que ser columna en la nueva matriz. Entonces, el transpuesto
de esta matriz me quedaría el primer renglón puesto como columna, que es lo que acabo de hacer, y el segundo renglón puesto como la segunda columna. Es decir, el transpuesto de una matriz de este estilo queda como de este estilo. Eso creo que nos va a permitir entender más que si ahora yo tengo una matriz de un solo renglón y una sola columna, es decir, en el fondo lo que tengo es un número real, e insisto, esto yo lo puedo ver como un número real o como una matriz uno por uno. Si yo la transpongo, pues lo que es renglón ahora va a quedar como columna, pero pues sabemos que eso pues básicamente lo que va a hacer es que vuelva a quedar el mismo número real. Entonces creo que con esto que acabo de explicar, es decir, con este esquemita, sí ya queda más claro, o debe de quedar más claro, que si yo le saco el transpuesto a un número real, en el fondo no le estoy haciendo nada. Y entonces ya debe de quedar claro que esta igualdad es cierta, porque esta igualdad lo único que dice es el transpuesto de un número real es ese mismo número real, lo cual es, yo diría, claramente cierto. Ahora, ya acabamos de ver o acabo de probar la primera propiedad que vamos a necesitar. Vamos a probar enseguida otra propiedad. La segunda propiedad que necesitamos verificar que es cierta es que el producto punto de x con a por y es igual a x transpuesta por a por y. Para verificar esta parte, para verificar esta igualdad, me voy a apoyar en las coordenadas. Es decir, vamos a decir que x tiene coordenadas x1, x2, que A es una matriz cuyas entradas son A, B, C y D, y que Y es el vector cuyas, y lo estoy haciendo mal porque el vector X no lo tengo que dar como vector renglón, sino como vector columna, y entonces debo de escribir que X es igual a X1, X2, ahora sí ya todo está bien. A está bien como está, y Y es el vector Y1, Y2, ahora sí ya todo está bien. Ahora, lo único que voy a hacer es desarrollar esta parte, y después voy a desarrollar esta parte y verificar que en efecto dan lo mismo, y eso ya me demostrará la igualdad. Como son puras cuentitas, las voy a escribir y no las voy a explicar tanto. Como ven, acabo de realizar las cuentas correspondientes. Lo primero que hice fue calcular por separado el producto A por Y. Como ya habíamos dicho previamente, el producto A por Y es un vector de dos renglones, una columna, o sea, un vector columna. Posteriormente realicé este producto punto, y sabemos, como ya también habíamos mencionado, que como es un producto punto, el resultado a final de cuentas tiene que ser un número real. Entonces, realizar ese producto punto equivale a realizar el producto punto entre estos dos vectores, y eso a final de cuentas sabemos pues que es todo un número real, que aunque aquí se ve muy grandote, pues sabemos que a final de cuentas esa suma es un número real. Y lo mismo, aquí pusimos x transpuesto, y como es x transpuesto, ahora hay que ponerlo como renglón y hay que multiplicarlo por esta matriz. Y lo mismo, si hacemos renglón por columna, como esto tiene un único renglón y esto tiene una única columna, pues el resultado va a ser una matriz 1 por 1, que a final de cuentas eso no es otra cosa más que un número real, que es, como podemos darnos cuenta, exactamente el mismo número que teníamos arriba. Entonces, como ven, esta forma, aunque está hecho muy pedestremente, pues sí sirve para hacer ver o para demostrar que esta propiedad o que esta igualdad es cierta. Entonces, hasta este momento ya llevamos
dos igualdades probadas, la que acabamos de probar y ya la que ya teníamos. Ahora, el tercer paso es recordar una propiedad que ya conocemos. La voy a escribir en la lámina que sigue. Lo siguiente que necesitamos hacer es recordar a qué es igual la transpuesta del producto de dos matrices. Es decir, A y B son matrices que se pueden multiplicar. Nosotros sabemos que el operador transpuesto entra e intercambia el orden de las matrices. Es decir, esto nos da B transpuesto por A transpuesto. Utilizando este resultado, que ya hemos utilizado varias veces, nosotros podemos ahora darnos cuenta fácilmente a que es igual A por B por C transpuesto. Podemos ver fácilmente que si yo asocio B y C, pues esto, utilizando lo anterior, es B por C transpuesto por A transpuesto, y desarrollando esta parte me va a quedar que es C transpuesto, B transpuesto, A transpuesto. Con estos tres resultados, los dos que ya teníamos y este que acabamos de ver, ya tenemos todo lo necesario para probar el lema que queremos demostrar. Entonces ya con esto lo voy a hacer un poco rápido porque ya está muy fácil. Entonces puedo decir que que X producto punto A por Y es igual, utilizando esta propiedad, a X producto punto A por Y transpuesto. Ahora, utilizando esta propiedad, puedo decir que esto que está aquí adentro es igual a X transpuesto por AY y todo eso transpuesto. Ahora, haciendo exactamente lo mismo que hicimos acá, asociando A y Y, podemos decir que esto es igual a A por Y transpuesto por X transpuesto. Aquí es claro que el transpuesto de un transpuesto es el original. Entonces, esto lo podemos ver como Y transpuesto A transpuesto por X. Ahora, como al inicio del lema habíamos dicho que A es igual a A transpuesto, eso lo vamos a utilizar en este momento para poder decir que aquí nos queda Y transpuesto por A por X. Ahora, si nos fijamos, esta parte que está aquí tiene exactamente la misma forma de esto que estoy encerrando. Y como esto que ya encerré es igual a esto, quiere decir que ahorita yo puedo decir que esto es igual a Y producto punto A por X, y como sabemos que el producto punto es conmutativo, esto es igual a A por X producto punto Y, que no es otra cosa más que lo que queríamos obtener. Entonces, como ven, fue bastante sencillo hacer la demostración una vez que ya teníamos estos tres resultados. Entonces, básicamente esto ya obviamente termina la demostración del lema. Este lema nos va a ser útil en el siguiente video y de ahí su importancia. Pero por último, antes de concluir, quiero hacer una aclaración que yo pienso es muy pertinente. Esta propiedad que estoy encerrando en rojo y cuya demostración es todo esto que escribimos acá utilizando cuentitas, es una propiedad que vamos a estar utilizando frecuentemente en los siguientes videos, y en ese sentido, y en verdad lo quiero recalcar muy enfáticamente, vale la pena grabarnos muy bien que esta igualdad es cierta. Entonces, les digo, en varios videos o en varias cosas que vamos a hacer posteriormente la vamos a utilizar, y ya no la voy a estar explicando todas esas veces. Quizás solamente cuando la necesite mencionaré que ya lo demostramos.
Entonces, hasta aquí le dejo y en el siguiente video ya empezamos propiamente con traslaciones.